La buena crianza en el siglo XXI. Annie de Acevedo. Claves para saber cómo funciona el cerebro de su hijo. Como afirma la neurocientífica Patricia Wolf, entre mejor entendamos el funcionamiento del cerebro, mejor será nuestra capacidad de educar a nuestros hijos. Lo primero que hay que saber sobre el cerebro es que es maleable, razón por la cual se va a ir moldeando con base en la información que recibe a lo largo de la vida. Igualmente, la maleabilidad lo lleva a mantener la neuroplasticidad. Este es un término que se usa para referirse a la capacidad que tiene el cerebro de suplir o compensar el trabajo de un área del cerebro que se encuentre deficiente por el efecto de otra. La función principal del cerebro es hacer lo necesario para nuestra supervivencia. Además de muchas otras tareas, se encarga de monitorear los estímulos externos al igual que los internos, para responder apropiadamente a cualquier señal de peligro. Esta hipervigilancia está presente casi todo el tiempo en el cerebro, razón por la cual éste no siempre tiene una gran disposición para aprender algo nuevo. Allí radica la importancia de la tranquilidad para que funcione con su máxima potencia. Cualquier amenaza física o emocional es suficiente para que el cerebro, más específicamente la amígdala, se ponga en estado de alerta y opte por defenderse. Es por esta razón que se entiende de manera clara que el cerebro es emocional y no tanto racional. Solo aprendemos bien cuando estamos tranquilos, sin ningún tipo de amenaza externa o interna. Otro dato importante que hay que saber es que el cerebro siempre busca la novedad, es decir, está genéticamente programado para aprender algo nuevo siempre. El proceso de aprendizaje es otra de las funciones principales del cerebro. De esta forma, entre más novedosa e interesante sea la información, más le va a interesar al cerebro y posiblemente será grabada de manera más profunda. Así pues, papás y maestros, la información que les den a sus hijos debe ser novedosa, significativa e interesante. Si no cumple estos requisitos, lo más probable es que ésta sea olvidado o mal grabada en su memoria. Además de lo anterior, es importante que los padres conozcan la ventaja de la ventana de oportunidad del cerebro. En cada una de sus áreas hay unas subáreas que se especializan en ciertas funciones cognitivas que están listas para ser utilizadas una vez en la vida. Muchos de estos momentos sensibles o críticos ocurren en los primeros 6 años de vida. Por esto es importante que los padres y maestros estén bien informados sobre estas ventanas de oportunidad para que logren desarrollarlas de manera adecuada. La parte motora tiene un periodo sensible, es decir, una ventana de oportunidad que va desde el nacimiento hasta los 4 años. Es por esto que en estas edades el niño empieza a movilizarse. Primero se voltea, luego gatea, luego camina y finalmente a los 4 años corre. Entre los 6 y los 12 años también se produce esta ventana de oportunidad para el cerebro y es el momento en el que el niño aprende a montar bicicleta o un nuevo idioma. Si por algún motivo se pasa este momento de sensibilidad, se pierde la oportunidad de, por ejemplo, montar bien la bicicleta. No significa que más adelante no se vaya a lograr, solo que le costará un poco más de trabajo hacerlo. Para el cerebro, lo que se aprende en las ventanas de oportunidad se recuerda fácilmente, aunque no se practique constantemente. Un buen ejemplo de ello es el de la bicicleta, que aunque puedan pasar años sin montarla, cuando se vuelve a hacer se monta casi a la perfección. Otro dato importante que sabemos sobre el cerebro hoy en día es que las neuronas no se multiplican y que el aprendizaje se logra por las nuevas conexiones que se forman entre las neuronas. Todo está intercomunicado y cada lugar del cerebro tiene su función, de tal manera que estamos dotados de esta herramienta perfecta que nos ayuda en todo momento. Las conexiones neuronales empiezan a darse desde que el bebé está en la gestación.
De esta forma, el recién nacido nace con millones de conexiones neuronales listas para ser activadas. Esta activación se logra con la estimulación que recibe el bebé del medio ambiente, aproximadamente a la edad de 2 años. 40.000 nuevas conexiones o sinapsis se forman por segundo. Sin embargo, no todas estas conexiones son requeridas, por lo que se da un proceso llamado poda neuronal, en la cual aquellas conexiones que se usan poco pierden fuerza. En este caso, serían las conexiones que tienen que ver con balbucear, gatear o actividades más propias de un bebé que de un niño de 2 años. Con este recorte, el cerebro logra organizarse de forma más precisa, asegurando la capacidad cerebral adecuada que le permita crear nuevas conexiones neuronales que se irán necesitando a lo largo de la vida. Las podas ocurren en distintos momentos de la vida. Otra ocurre en la adolescencia y es interesante notar que este proceso coincide con 2 momentos de la vida donde la conducta, ya sea del niño o del adolescente, es bastante difícil y retadora. Es la edad de las pataletas, de la rebelión y de querer hacer las cosas por sí mismos. ¿Será solo una coincidencia o será algo más importante? Esto se está investigando. Al hablar del cerebro, también debemos saber la importancia del efecto y del impacto que tiene el medio ambiente sobre el cerebro. El eterno dilema de la ciencia. ¿Cuánto es producto de la naturaleza y herencia y cuánto es producto del medio ambiente? Esta es una dinámica de 2 fuerzas en las que ninguna es más importante que en la otra. Aún no hay datos concluyentes y confirmados al respecto. Lo que se sabe es que se tiene un cerebro con plasticidad y maleabilidad. Esto hace que el entorno de un niño cobre cada día más importancia. A pesar de que el cerebro viene genéticamente programado para aprender, si no hay estimulación del ambiente, este aprendizaje se puede ver truncado. Mi experiencia con el aprendizaje del cerebro de los niños me muestra que hay que saber cómo viene programado para tratar de fortalecer o compensar cualquier debilidad. Tanto la naturaleza como el entorno son factores importantes en el desarrollo humano. De esta manera, la suma de estos 2 componentes nos hace únicos e irrepetibles. No hay 2 cerebros iguales. Es importante conocer las predisposiciones genéticas para así determinar cómo poder prevenir las debilidades y enriquecerlas. Esta es una fórmula ganadora. En los últimos 20 años, la investigación sobre el cerebro ha ido aumentando y entre más sepamos sobre el funcionamiento del cerebro, mejor. Mi recomendación para maestros y padres es que aprendan a conocer el cerebro de sus hijos. Conocer sus fortalezas y debilidades será clave a la hora de educarlos bien. Solo si entendemos las funciones cerebrales, podremos intervenir de manera apropiada y estructurada para beneficiar al niño, convirtiéndolo en un aprendiz exitoso de la vida. Por último, quiero hacer un paralelo entre los médicos y el cuerpo y los maestros y el cerebro. Los médicos conocen la anatomía y cómo funciona el cuerpo, conocen su estructura básica. Y así como los médicos, el reto para los maestros y padres es de conocer la estructura y funcionamiento del cerebro, ya que ellos son los encargados de estimular el de sus niños.